Les decía que en este encuentro conoceremos lo que es el valor absoluto de un número racional. Pero, ¿sabes tú qué significa valor absoluto? Escucha esto. La definición del concepto indica que el valor absoluto siempre es igual o mayor que cero y nunca es negativo. La noción de valor absoluto se utiliza en el terreno de las matemáticas para nombrar al valor que tiene un número más allá de su signo. Esto quiere decir que el valor absoluto, que también se conoce como módulo, lo cual es la magnitud numérica de la cifra, sin importar si su signo es positivo o negativo. Desde un punto de vista geométrico, el valor absoluto de un número real puede verse como la distancia que existe entre ese número y el cero. De manera general, el valor absoluto entre la diferencia de dos números es la distancia que hay entre ellos. Dicho de otra manera, la distancia que existe entre dos números racionales es el valor absoluto de su diferencia. La distancia es conocida como el valor, magnitud o tamaño del desplazamiento entre dos posiciones. También se define como la longitud, tomada en línea recta, del espacio que hay entre dos puntos. Así, la Real Academia de la Lengua Española concibe la distancia como longitud del segmento de recta comprendido entre dos puntos del espacio. Cabe destacar que el valor absoluto se escribe entre dos barras verticales paralelas. El valor absoluto, en definitiva, es el mismo en el número positivo y en el número negativo. Exactamente así mismo es. El valor absoluto de un número racional cualquiera es el mismo número, pero con un signo positivo. En otras palabras, es el valor numérico sin tener en cuenta su signo, ya sea positivo o sea negativo. Por ejemplo, el valor absoluto del número -7 se representa encerrado en dos barras paralelas, como -7, y equivale a 7. Y el valor absoluto de 7 se representa igual, con dos barras paralelas, lo cual también equivale a 7. Bueno, con lo que acabas de ver, damos respuesta a la situación de Isaura, vista en la introducción de esta clase. Analicemos ahora esta situación. David vive en un 7º piso y su prima vive en el 1er piso del mismo edificio. Ahora te pregunto, cuando David está en su apartamento, ¿cuántos pisos recorre para llegar donde vive su prima? Te repito, cuando David está en su apartamento, ¿cuántos pisos recorre para llegar donde vive su prima? Otra pregunta, ¿cuántos pisos recorre su prima para llegar al apartamento de David? ¿Cuántos pisos recorre su prima para llegar al apartamento de David? Ahora te doy las respuestas a esas dos interrogantes. Para la primera pregunta, la respuesta es 7 pisos. Y para la segunda pregunta, la respuesta es 7 pisos. Si te fijas, aquí solo se tomó en cuenta la distancia que recorría cada uno. Eso de que si sube o si baja no se considera cuando se trata de buscar el valor absoluto de un número. Para poder entender más fácilmente las técnicas que se utilizan para resolver situaciones de nuestra vida diaria, es conveniente conocer las propiedades del valor absoluto. Así que presta atención a esto. Entre las propiedades del valor absoluto encontramos que el valor absoluto de cualquier número es siempre positivo. Este valor puede ser conocido también como el módulo del número.
El valor absoluto de un número x se escribe como barra x barra y se lee como módulo de x. El valor absoluto de un número es la distancia del mismo con respecto al cero en la recta numérica. La recta numérica es la línea en la cual se suelen graficar los números como puntos que están separados por una distancia absoluta. De este modo, la recta numérica facilita el cálculo del valor absoluto en cada espacio. Por eso, la recta numérica se presenta como valor absoluto a la distancia que existe de un punto al origen. Algunas propiedades del valor absoluto derivan directamente de su definición. Por ejemplo, si tenemos un producto o cociente dentro de un valor absoluto, como por ejemplo el menos 3, dentro del valor absoluto y en paréntesis, menos 2 más 5 en paréntesis y todo dentro del valor absoluto, dentro de las barras. El resultado se puede obtener de dos formas. Una es resolviendo la expresión que se encuentra encerrada entre los signos del valor absoluto, por ejemplo, entre las barras, y posteriormente al resultado se le puede aplicar lo que es el valor absoluto. En este caso sería así, por ejemplo, copio la barra del valor absoluto y escribo menos 3 en paréntesis. Entonces abro paréntesis y escribo menos 2 más 5, cierro paréntesis y cierro el valor absoluto. Eso entonces será igual a valor absoluto, menos 3 en paréntesis, 3 en paréntesis y cierro valor absoluto. Eso va a ser igual a menos 9 en valor absoluto. Y eso entonces va a ser igual al mismo 9. Esta propiedad se le puede aplicar a lo que es la clausura. Propiedad de clausura para el valor absoluto. Otra forma, pues otra forma es resolviendo al calcular el valor absoluto de cada uno de los factores y después operándolos, o sea, por producto o cociente, según sea el caso. Así, por ejemplo, abro valor absoluto, abro paréntesis, escribo menos 3 y cierro paréntesis. Abro paréntesis, escribo menos 2 más 5 y cierro paréntesis. Y ahí entonces cierro valor absoluto. Esto va a ser igual a valor absoluto, abro paréntesis, escribo menos 3, cierro paréntesis, abro de nuevo paréntesis, escribo 3 y cierro paréntesis, y todo eso entre el valor absoluto. Y eso va a ser igual entonces a el valor absoluto de menos 3 por el valor absoluto de menos 3. Valor absoluto de menos 3 por valor absoluto de 3. Y eso va a ser igual entonces a 9. El mismo 9 en las dos situaciones. Ahora consideremos los siguientes casos. Menos 4 tercios en valor absoluto es igual a 4 tercios. Menos 4 tercios en valor absoluto es lo mismo que 4 tercios, positivo. Ahora, en valor absoluto, 4 sobre 3 negativos, o sea, 4 sobre menos 3, es igual a 4 tercios de la misma manera. Pero 4 tercios positivos en valor absoluto también es igual a 4 tercios. Por ejemplo, la posición de 2 y menos 2 en la recta numérica indica que menos 2 es menor que 2, pero que ambos están a la misma distancia de 0. Por lo tanto, se dice que menos 2 y 2 tienen el mismo valor absoluto.
Resolvamos ahora algunas situaciones que involucran valor absoluto. Escucha esto. Para Alba llegar a su trabajo todos los días debe recorrer 800 metros. Hoy, cuando ya había recorrido 750 metros, se dio cuenta que había dejado su lonchera en la casa. Tuvo que devolverse a buscarla y luego regresar a su trabajo. Y te pregunto, ¿cuál sería el valor absoluto del recorrido de Alba al llegar a su trabajo? Vamos a analizar. Quizás estés pensando cómo resolver esta situación porque la pregunta se refiere al valor absoluto. Pero recuerda que esto se refiere a lo que es una distancia. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la distancia que recorrió Alba hoy? Pues te digo que es muy fácil de resolver. Fíjate, aquí solo tienes que sumar todo el recorrido que hizo Alba. Por ejemplo, así, 750 metros que había recorrido en principio, más 750 metros que había recorrido al devolverse, más los 800 metros que debía recorrer para llegar al trabajo, porque recuerda que ella ahora se encontraba en su casa, o sea, en posición inicial, pero ya había recorrido 750 más 750. Ahora solo le falta recorrer los 800 metros. Entonces sería así, 750 más 750 más 800. Eso es igual a 2.300 metros. Lo que quiere decir que Alba recorrió 2.300 metros para poder llegar a su trabajo hoy y no pasar hambre todo el día.